Hola, este es el primer vídeo de la unidad didáctica número 9, que lleva por título el análisis contable de la asignatura de Economía de la Empresa de segundo de bachillerato. En este primer vídeo se trabajará sobre la estructura económica y financiera de la empresa, las técnicas de análisis de balances y el fondo de maniobra y también las distintas situaciones financieras. Comenzaremos hablando de que existen tres tipos de análisis o enfoques sobre la información contable: el análisis patrimonial, el análisis financiero y el análisis económico. Con respecto al análisis patrimonial, es aquel que estudia la estructura económica y la estructura financiera o fuentes de financiación. El análisis financiero, en cambio, estudia la liquidez o la capacidad de la empresa para convertir sus inversiones en líquido. Y también estudia la solvencia o la capacidad que tiene la empresa para pagar las deudas. Y con respecto al análisis económico, es aquel que estudia los resultados de la empresa y analiza también la forma o la rentabilidad financiera y económica de la misma. Vamos a detenernos en la estructura económica y financiera de la empresa. Y es que si observamos un balance de situación de una empresa, como este que aparece aquí reflejado en la diapositiva, pues pueden reconocerse en él una doble estructura. Por una parte, una estructura económica, ya que en el activo se recoge lo que la empresa posee, o sea, edificios, maquinaria, mobiliario, existencia, etc. Es decir, nos muestra la relación de los elementos patrimoniales que la empresa pues ha ido adquiriendo con el paso del tiempo para poder funcionar. Por eso el activo se llama también estructura económica o capital productivo de la empresa. Desde este punto de vista, el activo es una combinación de factores productivos, de los cuales algunos tienen un carácter permanente en la empresa, que son los llamados activos no corrientes o inmovilizados, que ya lo hemos estudiado, y otros tienen un carácter funcional que se renueva continuamente, que son los llamados activos corrientes. Y con respecto a la estructura financiera, sabemos que en el neto y en el pasivo se van a recoger las distintas fuentes de financiación que utiliza la empresa. Es decir, en ellos se nos informa sobre cuál es el origen de los fondos utilizados. Por ello también se denomina estructura financiera o fuentes de financiación. En esta estructura financiera, según el carácter más o menos estable de los recursos financieros, se pueden distinguir los recursos permanentes o financiación permanente, que son aquellos fondos propios más exigibles a largo plazo, de los recursos ajenos que llegan a la empresa a corto plazo, o también llamado exigible a corto plazo, y que habrá que devolver, lógicamente, durante el año. Como paso previo al análisis financiero de la empresa, conviene conocer algunas técnicas e instrumentos que suelen utilizarse para ello. Por eso en esta diapositiva vamos a ver las dos técnicas que se emplean para el análisis de balance. Una de esas técnicas son las medidas relativas o también llamadas las ratios. Y otra segunda técnica son los porcentajes y gráficos de balance. Con respecto a las medidas relativas a las ratios, tenemos que decir que las cifras de fondos propios y de deudas de la empresa en un momento determinado son cifras absolutas. Aunque estas cifras absolutas suponen una valiosa información en sí misma, adquieren un significado más preciso cuando se relacionan con otras magnitudes con las que están vinculadas. Así pues, en el análisis de la empresa vamos a utilizar cifras relativas. Y para ello nos vamos a servir de una técnica muy útil que son esas ratios, las ratios. Es decir, se trata de relaciones por cociente entre dos magnitudes que se deseen comparar. Y a través de estas ratios vamos a poder homogeneizar los datos relativos a diversas empresas o a diversos años de una misma empresa para poder, el objetivo final es poder compararlo. Y con respecto a la segunda técnica, la llamada de porcentajes y gráficos de balance, decir que una vez que el balance está debidamente ordenado, resulta útil calcular el porcentaje que representa cada masa patrimonial respecto del total. Los porcentajes se calculan dividiendo cada masa patrimonial por el total del activo
o del neto más pasivo y se multiplica por 100. Conociendo estos porcentajes podemos obtener el gráfico del balance. Y a partir del gráfico se puede comprobar cuál es el peso relativo del activo no corriente respecto al corriente y de cada uno de ellos respecto del total. O dentro del neto más pasivo, la importancia relativa de cada una de las agrupaciones. También este gráfico nos permite, de una forma fácil, comparar los activos con los correspondientes pasivos. Vamos a definir lo que conocemos o lo que se conoce como el fondo de maniobra. El fondo de maniobra es aquella parte del activo corriente financiado por patrimonio neto y pasivo no corriente. Normalmente el fondo de maniobra suele ser mayor que 0. Y aquí en esta diapositiva observamos cuál es la fórmula de ese fondo de maniobra. Nos dice que es la diferencia entre el activo corriente menos el pasivo corriente. Pero veamos qué situaciones nos podemos encontrar cuando el fondo de maniobra es positivo o bien negativo o bien es un fondo de maniobra nulo. Y observando la diapositiva, el primero que aparece es el fondo de maniobra positivo. Eso quiere decir que el activo corriente menos el pasivo corriente es mayor que 0. En esta situación, con su activo corriente, la empresa va a pagar todas sus deudas a corto plazo y tiene un margen de maniobra. Pero cuando el fondo de maniobra es negativo, y observamos en la fórmula que el activo corriente menos el pasivo corriente es menor que 0, una parte de su activo no corriente es financiada con deudas a corto plazo. Y finalmente nos podemos encontrar con un fondo de maniobra nulo, es decir, el activo corriente menos el pasivo corriente es igual a 0. Esto supone que el activo corriente se financia con deuda a corto plazo y el activo no corriente con deuda a largo plazo. Y de forma gráfica podemos observar en esta diapositiva esta situación en la que el fondo de maniobra es nulo o 0, donde la sociedad puede encontrarse con dificultades para hacer frente a los pagos inmediatos y a las deudas a corto plazo. Así sería representar la situación con un fondo de maniobra positivo. Las inversiones del activo no corriente están financiadas con pasivo no corriente y con fondos propios. Cuanto mayor sea el fondo de maniobra, mejor preparada estará la empresa para hacer frente a los pagos a corto plazo. Y por último, aquí se refleja la situación del fondo de maniobra negativo, donde hay inversiones del activo no corriente financiadas con pasivo corriente. En esta situación puede ocurrir que en un momento determinado la sociedad no tenga la suficiente liquidez para hacer frente a los pagos inmediatos. Vamos a ver las posibles situaciones financieras que se puede encontrar una empresa. En esta primera diapositiva introductoria tenemos estas posibilidades. Bien la estabilidad financiera total o bien una estabilidad financiera normal, una situación en suspensión de pagos o un desequilibrio financiero a largo plazo o tal vez una quiebra. Vamos a detenernos en cada una de ellas. Comenzaremos hablando de esta situación financiera denominada equilibrio total o estabilidad financiera total. Es la situación que refleja esta figura que aparece en la diapositiva y que representa la máxima estabilidad financiera, ya que todo el activo está financiado con recursos propios y por tanto no hay pasivos ni deudas que pagar. Esta situación de ausencia de deudas pues no suele darse en la práctica. Encontramos ahora con esta segunda situación financiera denominada equilibrio normal o estabilidad financiera normal. Lo normal es que las empresas financien sus activos no solo con recursos propios, sino también con recursos ajenos, tanto a corto como a largo plazo. Dentro de este supuesto, la situación óptima y la más frecuente es la de la estabilidad financiera, tal y como refleja este esquema, en la que los recursos permanentes financian las inversiones del activo no corriente más una parte del activo corriente o fondo de maniobra, garantizando así el equilibrio financiero de la empresa, tal y como se refleja en la figura.
Nos encontramos con esta situación llamada la situación de procedimiento concursal o bien conocida también por desequilibrio financiero a corto plazo. A veces las empresas acumulan deudas a corto plazo por encima de lo deseable y comienzan los desequilibrios financieros. Esto que estoy comentando se refleja en lo que aparece aquí en la diapositiva, en este gráfico. Esta situación puede producirse por distintos motivos. A veces hay situaciones coyunturales que impiden pagar a tiempo. Por ejemplo, una mala temporada de ventas hace que no entre liquidez en la empresa y haya que acudir a créditos a corto plazo por encima de lo habitual, por una mala planificación financiera o por dificultades transitorias en el cobro de derechos, etc. Si la situación es transitoria y la empresa restablece el equilibrio financiero, pues no habrá problemas. Pero si la empresa se mantiene y la empresa prevé que no puede hacer frente a sus deudas, deberá solicitar al juez la paralización de sus pagos durante un tiempo para tratar de recuperarse, ¿verdad? Esta situación requiere la intervención judicial y el sometimiento a un procedimiento establecido como el concurso de acreedores. Por eso es que el nombre de esta situación financiera también pueda llamarse la situación de procedimiento concursal. Y esta sería la situación que denominamos la situación de quiebra o desequilibrio total. Tal y como se refleja en la figura, ven que la empresa pues carece de fondos propios, es decir, está descapitalizada como consecuencia de pérdidas de ejercicios anteriores que han ido absorbiendo el neto patrimonial. Se trata de una situación conocida como quiebra técnica, que solo tiene una salida, la liquidación de la empresa, ya que implica la existencia de unas deudas superiores a los bienes que se poseen. Supone, por tanto, la absoluta insolvencia para hacer frente a los pagos. Por lo general, antes de llegar a la quiebra, los síntomas de la crisis han tenido que ser evidentes. La contabilidad, por ello, permite a los administradores conocer la situación de la empresa y adoptar las medidas oportunas en cada momento. Además, antes de llegar a una situación tan extrema como esta, el empresario debe solicitar el concurso de acreedores como medida de emergencia y evitar que el problema vaya a más. Y en esta diapositiva se refleja de forma resumida todo lo dicho sobre las diferentes situaciones financieras que nos podemos encontrar en la empresa. Como dijimos al principio de este vídeo, las ratios es una de las técnicas de análisis de balance. Y aquí vamos a profundizar un poco definiendo lo que es una ratio. Se define como un cociente o división entre dos magnitudes, siendo interesante el resultado o la proporción que deben guardar ambas magnitudes. Esta ratio va a formar parte del análisis financiero que estudia la solvencia y la liquidez de la empresa y que se lleva a cabo observando el balance. Si bien no existe consenso respecto a los valores que deben tomar dichas ratios. Y las principales ratios que se emplean para el análisis de balance son las siguientes: la disponibilidad o liquidez inmediata, la tesorería o prueba ácida, la liquidez o solvencia a corto plazo, el endeudamiento, la autonomía, la garantía y la calidad de la deuda. Es imprescindible conocer cuáles son sus valores de referencia y las fórmulas que se emplean para resolver estas ratios. De igual forma, es imprescindible saber interpretar estas ratios una vez puestas en la práctica, una vez resueltas y extraídos los datos del balance, saber interpretar lo que significa para poder sacar conclusiones y así pues tomar la mejor decisión posible dentro de la empresa. Cuando hablamos de las situaciones financieras, tocamos una situación que se denominaba desequilibrio financiero a corto plazo, ¿recuerdan? En el cual pues podía ocurrir de que la empresa no pueda hacer frente a sus deudas y deberá solicitar al juez la paralización de sus pagos durante un tiempo para tratar de recuperarse. En esa situación pues requiere la intervención judicial, como comenté en su momento, y el sometimiento a un procedimiento establecido y denominado concurso de acreedores. En esta diapositiva vamos a definir
que se llama concurso de acreedores. Es el procedimiento legal que se inicia cuando una persona, bien puede ser una persona física o jurídica, se encuentra en situación de insolvencia y no puede hacer frente a sus deudas. Y por tanto existen dos tipos de concursos de acreedores: el concurso voluntario o el necesario. El voluntario es el solicitado por la persona física o jurídica que se declara insolvente. Y el necesario es el solicitado por alguno de los acreedores. Las fases que se siguen en un concurso de acreedores son las siguientes. En primer lugar, la evaluación de la situación, donde los administradores intentan encontrar una solución al problema. Una vez tengan esa solución del proceso concursal, pues es posible que la solución llegue por dos vías. Una primera vía es donde se firma un convenio de acreedores, o bien en una segunda vía donde, si no ha sido posible llegar a un acuerdo o convenio con los acreedores, la empresa debe liquidarse.